en términos de violencia, entraban a jugar unos elementos claves para el trabajo. Entraban a tomar pues también así elementos muy particulares para disponer de unas políticas actuales. Entonces, es así como estos grupos insurgentes vienen a definir por fuerza que este Frente Nacional es una época grandísima de más de una década aproximadamente que vivió el país una situación de violencia y de sangre muy grande dentro del esquema político con insurgencia militar directamente. Entonces, la actividad que les voy a plantear como extra para ustedes es una participación en el foro que les voy a dejar, que como lo hicieron en la semana pasada, se notó muchísimo, se vio muy buena participación, muy buenos elementos, de verdad que sí. Y ese va a ser tomado como un punto de evaluación, compañeros. Vamos a darle valoración a los últimos foros como un 50% de evaluación y dejamos un modo de examen que está por allí pendiente, que lo vamos a dar para dentro de 15 días. Evaluación como tal, pero a modo de comprensión, más bien. Nada pues de memoria, nada de tener que decir qué es tal cosa, qué es la otra, no. Simplemente nos vamos a recoger en un poco de análisis y de comprensión de todo esto que hemos hablado, que hemos correspondido, que hemos vivido, que hemos sufrido y que hemos sido testigos en Colombia. No sé si hay alguna pregunta con todos ustedes por allí, algún aporte que me quieran hacer. Si hay algún sobreviviente por aquí del Frente Nacional, si hay alguna referencia de alguna abuela o bisabuelo que tengan por acá alguna relación que no hayan comentado de pronto. Juliana. No, no, profe, no. Yo puedo decir que lo que he escuchado, porque pues mi mamá no me contó nada pues de estas cosas así como, y abuelas pues no tengo, entonces no, más sería de esto lo que usted nos acaba de enseñar y de investigar y de volver a leer un poquito más. Yo no. Pues, Sí, yo tengo historia por parte de mis abuelos, mi abuela como tal y mi abuelo. Mi abuelo fue muy político todo el tiempo, muy conservador. Y él como tal, todos sus vecinos, y fue agricultor, pero como agricultor también movilizaba la parte política desde el campo. Y él era de los que patrocinaba, pues, como de decir, si este domingo viene para acá el candidato X del Partido Conservador, él patrocina la reunión. Él coloca la gallina para el almuerzo, colocaba la cerveza para todos, colocaba los plátanos de la finca, pues, para ese encuentro. Entonces, hacía un ejercicio y con eso era una participación muy plena para él. Si bien no era muy letrado ni muy participativo en la política, se hacía sentir en el momento en que le daban participación. Y mi abuela, pues que era más del lado de los centros urbanos, sí me contaba que a cada momento de estos grupos de violencia en el Valle del Cauca, que ya estaba más ubicado en el sector de Buga, Palmira, de pronto siendo más, un poco más poblados y más diligentes en cuanto a este tipo de violencia. Eh, Vivieron toques de queda de 48 horas, de 72 horas, en las que pasaba la patrulla de la policía con una sirena, con una campana anunciando que nadie podía salir, que nadie podía ir a trabajar. No podía salir ni siquiera usted ni a la esquina, ni con pico y cédula, ni con pico y placa, ni nada de esas cosas. No era que usted no salía y no salía, porque el que salía a la calle se escuchaban era disparos, se escuchaba era arengas y protestas, y entonces el que aparecía en ese tipo de situaciones, si usted no pertenecía a la protesta, lo linchaban, como se decía popularmente. Que a nivel de épocas de estudio eran muy fuertes pues la vigilancia, que en esta época cuando tuvieron por ejemplo el presidente Rojas Pinilla que una situación particular. Hoy en día a los niños les regalan o les ofrecen bienestarina, por ejemplo, bienestar familiar. En aquel tiempo les daban era leche en polvo, indicaba que si usted no iba a estudiar, le enviaban a la casa el policía escolar
indicando que qué pasaba, porque el papá no lo mandó a estudiar, y cuál era la situación. Entonces, para que mandara la excusa. Y si no, lo colocaban en vueltas, porque el presidente tenía la orden como tal que todo el mundo era a estudiar, los niños a estudiar, no a quedarse en casa por cualquier motivo, que le dolió una muela, que no, entonces al servicio médico, alguna situación especial. Entonces eran políticas fuertes, políticas serias, que los domingos sagradamente a las 5 de la mañana era la misa, con uniforme, y esa era parte de la nota de religión que tenían en aquel momento. Entonces, políticas fuertes, y no eran excepcionales. No era que si usted no quería ir, no era que si usted entonces no iba, ¿qué pasaba? Que si no va a misa, ¿qué me pasa entonces? No, es que era a misa, sí o sí, y que se estudiaba hasta los sábados, en fin, una serie de ajustes muy grandes que se tenían para eso. No vamos a hablar que todo tiempo pasado pues mejor, porque eso era algo más bien a la fuerza. No digamos que era de mejor calidad, pero tenían una fuerte contrarrestada contra la ciudadanía. No había muchas opciones de democracia, sino más bien de doctrina. Era algo más bien dado por la fuerza. ¿Alguien más desea aportar por allí? Don Diego, Diego Quintero. Profe, sí, como más el temor, o sea, era más implicado pues como por la fuerza, como usted lo dice, pero pues teníamos lo mismo, o sea, la eficiencia política pues era la corrupción, en esos tiempos pues era igual. Se remota pues que pues Uribe ganó pues por medio de eso, porque pues el hombre es muy líder, ¿cierto? Y la gente se comió ese cuento del liderazgo, aunque sí es muy buen líder, pero pues sus acciones no son las mejores, ¿cierto? La gente pues comió, digámoslo así, coloquialmente, de ese liderazgo y cayó pues en sus redes, pero pues hemos seguido, digamos, en lo mismo. En lo mismo, incluso creo que se volvió como más populista. Colombia se volvió más populista porque no se dio como derecho como a eso que faltaba, ¿cierto? No se dio el trabajo, no se inculcó pues a lo que nos faltaba. Y era eso, y pues retomando pues lo del Tratado de Libre de Paz, me parece pues un buen trabajo, o sea, yo prefiero tener un excombatiente aquí, digamos, viendo lo que hace, a que estar en el monte sin saber si me va a disparar o no, o qué me va a hacer desde la montaña, ¿cierto? Yo prefiero tenerlo aquí al frente y que el gobierno le ayude y que el gobierno eh, le eduque pues de buena manera, pues no lo ha hecho de una buena manera para que el tratado sea eficiente. Igualmente, hoy actualmente se ha visto pues que esa gente ha mejorado, ya que muchos pues, han emprendido negocios, han estudiado, entonces se ve como un cambio, ¿cierto? Entonces, Sí. para resumir pues ese tema del Tratado de Paz. Y de lo de los paramilitares, pues sí, naces con eso, como todos estos grupos nacen es con el pro del narcotráfico. Todo es narcotráfico y defienden es un narcotráfico y se enfocan en eso, se enfocan en eso. Entonces, no sé qué compañero, qué opinión. Wilson, usted o Diego, allá desde la Argelia, estos municipios que son tan jóvenes, que surgen en medio de toda esta vivencia del conflicto, que surgen en medio de estas situaciones de violencia como tal. ¿Cómo perciben ustedes esto? ¿O qué historia tienen? ¿O qué referencia tienen sobre esto de pronto? Pues, profe, uno escucha de los antepasados que de igual es un gran nacional y pues ahora realmente a nosotros nos tocó el conflicto de la guerrilla
Sí, sí, nada más. Profe, pues retomando el tema, yo lo que puedo ver es que antes era todo como muy obligado, como decía usted, y según la historia, era todo como a las buenas o a las malas. Y pues ahorita en estos tiempos, pues tenemos un poquito más la libertad, aunque se camufla mucho eso. Se supone que somos libres, pero camufladamente estos líderes siempre, ¿cómo le dijera? Siempre quieren como enredarnos y envolvernos y caemos ahí, o sea, psicológicamente siempre caemos en la misma trampa. Por ejemplo, Y lo que decía el compañero ahorita de lo de las guerrillas y todo esto, pues yo pienso que se supone que ellos luchan por un ideal que, pues no sé, ni son ideales que son absurdos, pues pienso yo, cierto, mi punto de vista, pero yo creo que lo que ellos defienden más es como este cuento del narcotráfico, lo que decía el compañero, es como camuflaje, yo digo que todo es como una farsa, detrás de unas cosas hay otras y peor y pesadas, entonces pues no sé, ese es mi punto de vista. Juli, o- Juli, lo que pasa es que cuando los movimientos inician, digamos que ellos inician por algo que es muy justificado, ¿sí? El problema es cuando ya ese ideal se corroe. Por ejemplo, era lo que yo trataba de explicar en el foro del paramilitarismo. ¿Cómo nació el paramilitarismo? Porque cogían la gente, estos guerrillos, y los volvían unas nada, entonces la gente buscaba cómo defenderse. Digamos que hasta ahí uno trataría de justificar, porque pues también coloqué de que la violencia no se combate con violencia, ¿sí? Pero digamos que uno hasta ahí justificaría eso, pero ya es muy diferente si yo utilizo ese poder que yo he adquirido, el poder armado, las masas, para otros fines que no sea defenderme, ¿sí me entienden? Es ahí donde ya se tergiversa como como ese ideal por el cual surgió el movimiento, igual con la guerrilla. ¿Cómo surge la guerrilla? Pues hombre, los conservadores cogieron a los pobres liberales y los querían masacrar y toda esa vaina, entonces ellos tuvieron que defenderse, pero obviamente ese ideal se corrompió. Ellos en algún momento tuvieron unos verdaderos ideales y quisieron ver una Colombia justa, pero pues obviamente todo eso se tergiversó ya por el deseo individual de poder y de dinero y de todas estas cuestiones. Y lo mismo pasa hoy en día con el tema del narcotráfico y eso. Muchos arrancaron un pelado que llegan y le matan a la mamá, al papá, le acaban hasta con el miedo de la perra, pues el pelado crece con una sed de venganza, la cosa más horrible, y él quiere pues acabar con todo el mundo. Y en ese pensamiento que él tiene, él se financia con el narcotráfico y ve que esa vaina es lucrativa y que está viviendo a sus anchas, pues obviamente la persona ya cambia de parecer y se termina corrompiendo. Entonces, es un tema bien complicado. sí, claro. Sí, Néstor. Y otra parte interesante tiene que ver con la información. Hoy estamos más informados. No vamos a decir que mejor informados, que depende de donde usted lea o donde usted escuche, usted se informa. Es así como encontramos los diferentes canales de televisión y los diferentes periódicos. Cada uno cuenta la noticia con una especie de sesgo. Tienen ciertas particularidades y el mismo gobierno incluso tiene sus corresponsales y tiene sus voceros de prensa como tal. De pronto ahí me indica también Wilson que cada uno de sus gobiernos, de sus gabinetes, tienen un personal encargado de dar las comunicaciones como tal. Entonces, pues, la investidura política trata siempre de blindarse, de cubrirse, y pues la ropita sucia se lava en casa, entonces ojalá que no se dé cuenta el pueblo totalmente de lo que ocurrió, sino parcialmente, por lo menos en cierto modo, hasta donde la investidura alcance a cubrir. Mejor dicho, tenemos una cobija que si la estiramos mucho, me descubro los pies, pero si me dejo los pies cubiertos, se me ve la cara. Entonces, donde se vea un poco de todo, pero que no se note todo el cuerpo, que no se vea
la situación compleja del país en la totalidad. Ya luego por allá cuando pasa el tiempo y cambia la candidatura, se descubre, se desmantela pues todo este cuerpo como tal, como fue realmente, ya cuando pues no hay nada que hacer, ya resulta por allá una serie de investigaciones o de persecuciones particulares, en donde ya los hechos pues no hay como llorar sobre la leche derramada, ¿no? Como se dice. Entonces, compañeros, yo los invito a que participemos en el foro. Les voy a dejar también un documento muy especial. Este está un poquito más grueso porque recoge muchas cosas, muy interesante también para la lectura. Frente a estos hechos, cuenta unos elementos muy puntuales y vuelvo y les digo, sin sesgo, dentro de una temática muy neutral para el modo informativo. Entonces, con ustedes desde la Remington, la noticia con el Frente Nacional. Desde la Remington. Oiga, profe, Señor. Imagínese que yo hace unos días estuve leyendo en El Tiempo, derivado pues de su clase, de las primeras veces que nosotros hablamos de corrupción aquí en clase, estuve leyendo el origen de cuándo se dio el primer acto de corrupción en Colombia. ¿Usted cuánto lo tiene presente? ¿Lo ha llegado a leer? Es un artículo me parece que es de Caballero, en El Tiempo. Tenía Santa Fe, Bogotá, 6 años de fundado. El primer acto de corrupción fue con 5.000 pesos oro, que en ese tiempo era un platal el berraco. Mucha plata. Y mandaron a un man a investigar, o sea, habían mandado un man de España a que metiera esos 5.000 pesos aquí en el virreinato, pues ese era el tiempo pues de la colonia. Y la plata nunca apareció por ningún lado. Ese fue el primer, y mandaron a investigar desde España qué había pasado con esos 5.000 pesos. ¿Y la Procuraduría qué dijo? Ese fue el primer hecho de corrupción aquí en Colombia. No, ¿y no había Contraloría cuando eso? Hace más de 400 años. No. No, y así lo hubieron. Sí. Con alguna cosa habían salido, ¿cierto? Total. Sí. Con cualquier centavo habían cubierto todo esto. Bueno, pues compañeros, entonces me alegra tener con ustedes este encuentro. Dentro de 8 días vamos a tener un debate muy especial. Vamos a recogernos sobre estas conclusiones. Vamos a ir a que la próxima semana iniciemos con un tópico después de que ustedes hagan la lectura de todo este material, de este resumen también que los va a compartir del Frente Nacional. Entonces, iniciamos con él en la primera parte de la clase, dentro de 8 días. Es mucho más liviano todavía. Vamos haciendo cierre, vamos finalizando. El módulo prácticamente ya está consumido. Estamos contando las migajas. Aquí donde estamos, vamos más descansados, vamos mucho más cómodos, nos enriquecemos del conocimiento y de todas estas problemáticas que han vivido nuestros antepasados, que por fortuna no nos tocaron a nosotros, pero a nosotros nos tocaron otras cosas. Entonces, dirían por allá más adelante que otro problema de la historia de Colombia fue el COVID-19, pero no fue de Colombia, no fue del mundo, en fin. Esto pasará para otras épocas, más adelante. Entonces, compañeros, tengo para indicarles que tengan una buena tarde. Para las mamás de este grupo, un feliz Día de las Madres y que disfruten mucho con sus familias. Gracias, profe. Acuerda que hay toque de queda. Sí, encerradas, claro, ¿qué más vamos a hacer? Eso, pero los domicilios les llegan, las cosas les llegan, los regalitos les llegan, no hay ningún problema. El año entrante despelucan, no se preocupen. Ah, bueno. Bueno, listo. Bueno, buena profe, tarde pues, gracias. para todos, que estén muy bien. Listo, se cuidan. Chao, profe, feliz fin de semana. Listo, Que estén muy duerman. Bueno, Que que todo bien. disfruten mucho este fin de semana y salgan a pasear. bien. Ah, pues, chao. Ay, tan cruel.